Creer en un Dios, en un profeta, en un sabio. Creer en la salvación, en el bienestar, en el más allá. Pasar de la fe a la duda, o no creer en nada de lo anterior. ¿En qué cree o no cree usted, querido televidente? Ponga atención a este capítulo que cruza budismo, taoísmo y ateísmo. Porque en el paraíso de los libros hay espacio para muchas verdades. Esto es Leer para Creer, en Ojo en Tinta. Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, no cree en Dios. Su testimonio lo escribió en el libro ¿Cree usted en Dios? Yo no, pero. Conversamos con Esquella sobre la falta de fe en el restaurante El Pimentón de Valparaíso. Don Agustín, gracias por venir al Pimentón a conversar conmigo. Nada, pues gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar en una ciudad específicamente conversacional como Valparaíso. Y justamente quería hablar de su libro, Yo no creo en Dios, pero comienza hablando de su paso de creer, ¿no? Usted estudió en un colegio católico, su niñez, su juventud, a ser ateo. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fue una transición lenta, hecha a través del curso de los años, porque sí, efectivamente, en mi juventud, hasta mi juventud, yo fui un creyente convencido. Luego pasé a una etapa que podríamos llamar de duda o vacilación ante la pregunta de si Dios existe o no, que es una alternativa siempre posible. Más tarde derivé al agnosticismo, que también es una posición posible y que es distinta de la anterior, porque un agnóstico no duda de la existencia de Dios. Un agnóstico dice simplemente: no puedo responder esa pregunta, sobrepasa por completo las posibilidades de mi razón, de manera que se abstiene de toda respuesta, ni siquiera duda. Y por último, claro, caí, yo diría desde hace unos 15 o 20 años en el ateísmo, es decir, en la creencia, no diré convicción, pero en la creencia de que no hay nada que podamos llamar con propiedad a Dios, que estamos solos en el universo y en el planeta, que no hemos sido creados por un ser superior y que lamentablemente no nos espera ni su perdón ni su misericordia con posterioridad a la muerte. Me gustaría justamente saber quizás las consecuencias de esta lucidez, de mirar las cosas a la cara. Tener esperanza en la trascendencia, creer en Dios, yo creo que en alguna medida importante, aunque los creyentes no lo adviertan así o no lo quieran reconocer, es al precio de la lucidez. O sea, al precio, como tú decías, de no mirar la realidad a la cara. Y en consecuencia, yo prefiero estar en este estado de una feliz desesperanza, feliz porque no creer en la trascendencia ni en Dios no tiene por qué sumirnos en la infelicidad. Se puede tener algo así como la felicidad sin creer en Dios. Casi siempre el típico argumento, digamos, de las religiones es el potencial moral, ¿no? Por ejemplo, el mismo cristianismo tiene los 10 mandamientos, hay un código moral muy estricto que seguir, entonces muchos dicen, bueno, si no se cree en Dios, no hay moral. Entonces, ¿es posible una moral laica? Por supuesto que lo es, y crecientemente los creyentes empiezan a advertirlo así y aceptarlo, porque claro, si tú crees en Dios y además tienes una religión, y si además dentro de una religión adscribes a una iglesia, tienes, como sugiere tu pregunta, también en cierto modo resuelto el problema moral, porque hay un código moral al que accedes y el que adoptas y haces tuyo. En cambio, los creyentes, que también, los no creyentes, perdón, o mejor, los ateos, pero la tenemos más difícil, porque tenemos que forjar por nosotros mismos, sin heredarlo del fundador de una religión ni de los jerarcas de una iglesia, un código moral por el que guiar nuestra conducta de manera de hacer el bien a los demás y de evitar hacer daño a los demás. No tenemos sobre nosotros alguien en el que podamos creer que nos premie o nos castigue por nuestro buen comportamiento, como pasa con los creyentes. En consecuencia, la tenemos más difícil. Leyendo el libro se me ocurre inmediatamente como un argumento a favor del ateísmo. Claro, hay muchas cosas buenas en nombre de la religión, sin embargo también muchos crímenes se han cometido en nombre de la religión. Si hay Dios, y entiéndase, mi Dios, no el Dios equivocado que tienen los demás, y si ese Dios exige una adhesión incondicional, si nos impone el deber de difundir la fe en Él, lo más probable es que nos comportemos de manera intolerante o incluso agresiva o cruel. George Bush, hijo,
dijo seriamente que él iniciaba en ese momento una guerra contra el eje del mal. O sea, planteó la cuestión en términos religiosos, incluso agregó un disparate como este. Un día que yo bebía en una taberna de Texas antes de ser presidente, Dios me habló al oído y me dijo que tenía que preocuparme por Estados Unidos y por la libertad del mundo. A ver, Bush no tiene muchas luces intelectuales, pero yo tengo para mí que él no cree, ni él cree en eso. O sea, él invadió Irak no por razones religiosas. La invocación a los valores occidentales cristianos fue una manera de maquillar una invasión que estaba motivada por una sed de venganza, que estaba motivada por razones geopolíticas de influencia en el Oriente Medio y que estaba impulsada también por razones económicas y militares que tienen que ver con el petróleo y con la industria armamentista, lo mismo que hace ISIS hoy. ISIS no es el islamismo, ISIS pretexta con el islamismo los actos de crueldad que protagoniza, o sea, está movido por finalidades políticas, militares, territoriales, enmascaradas en la religión. Fíjate tú que hay pruebas fehacientes de que estos jóvenes de ISIS que salen a matar o que a veces se autoinmolan, es decir, que se suicidan junto con matar a otros, les inyectan un cóctel de anfetaminas que se llama Captagón. No les leen el Corán cuando los mandan a matar o cuando los mandan a autoinmolarse en favor de la causa pretendidamente del Islam. Les inyectan eso que parece que tiene el efecto de que debilita tu sentido del dolor físicamente y te vuelve inmune, indiferente ante el dolor de los demás. Entonces hay mucha hipocresía en la utilización de la religión como un pretexto. ¿Te parece que pedimos una copa de vino y algo para comer? Pero me parece muy bien, una copa de vino es no solo saludable, sino que activa nuestros lugares interiores buenamente. 2 también, 3 también. Recomiendo este libro, En qué creen los que no creen, que es un diálogo epistolar entre el cardenal Carlo Maria Martini y el escritor italiano Umberto Eco, donde Martini defiende con gran elegancia una tesis, a mi juicio equivocada, de que no puede haber una moral sin Dios, y en donde Umberto Eco defiende la tesis contraria de que es posible perfectamente tener moral sin Dios. Bueno, yo me llamo Patricio Bañados Montalva, estudié en el St. George's College y después me rodeé por la Escuela de Derecho 2 o 3 años, una experiencia muy agradable con muy buenos profesores. Pero ahí empecé ya a interesarme por la radio porque en el colegio había grupo de teatro, academia literaria, una serie de actividades extraprogramáticas que creo yo que son muy formadoras para una persona y a mí ya me interesaba mucho el lado artístico, literario. De manera que me incliné por la radio, empecé a trabajar en radio durante varios años y cuando empezó la televisión en Chile, por ahí por el año 61, empecé en el Canal 9 de la Universidad de Chile y el año 62 me correspondió hacer todas las primeras transmisiones bastante históricas de la televisión chilena. Yo no soy un gran lector, primero que nada quiero aclarar eso. Hay gente, conozco muchos que son grandes lectores. Yo no soy un gran lector, yo he leído. Pero me interesa mucho más leer historia y biografías que novelas. Sin embargo, debo decir que es en las novelas donde uno encuentra a veces reflejado su pensamiento. Y eso es muy gratificante, o más aún, clarificado su pensamiento. De manera que aquí y allá ha habido novelas que han significado bastante para mí. Y yo te podría mencionar, por ejemplo, El filo de la navaja, de Somerset Maugham. Y por primera vez me abrió la mente a que no era necesario seguir un camino, o sea, no era como un deber, que uno puede elegir tal vez caminos diferentes. Traje el libro La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa y lo que narra la tía Julia y el escribidor es una experiencia muy similar a una que tuve yo cuando tenía esa edad, 17, 18 años. Dusty Answer, o sea, respuesta de polvo, porque trae un introito ahí que dice: ¿qué respuesta de polvo recibe el alma ávida de certidumbres en la vida? Y es una novela relacionada justamente con un gran amor mío
de una escritora británica, Rosamund Lehmann. Está en inglés este. Debo decir que aproximadamente un tercio de mi biblioteca son libros en inglés. Me da lo mismo leer en inglés que en castellano. En la actualidad, bueno, yo acabo de publicar un libro que se titula Confidencias de un locutor, que estuvo 20 semanas en la lista de los más vendidos. La experiencia es, por un lado, muy gratificante, porque uno puede manifestar de un modo impersonal, no directamente a alguien, y sin recibir objeciones. Y trabajo aquí en Radio Beethoven haciendo nada más que las presentaciones de los conciertos. Y los domingos, a las 9 de la mañana, discurrí leer. La tomé de la cintura, la atraje hacia mí e intenté besarla. La tía Julia no me rechazó, pero tampoco me besó. Mira, Marito, su voz era minusvalorada. El leer bien, el saber leer, el disfrutar con la lectura. Y además, de paso, dar a conocer tanta página ilustre que se ha escrito y que no llega normalmente a través de los medios de difusión, masivos como es la radio. Tenía una risa ronca y fuerte, directa y alegre, que abría de par en par su boca grande de labios gruesos. O uno escuchaba radio y había programas bastante buenos, o leía. Entonces, con la luz del velador ahí, leer hasta tarde y descubrir todo un mundo, ¿no? Desde luego la tolerancia, el no absolutismo de las cosas. Muchas veces cuando quiere esas certezas absolutas y es terminante, descubre que hay un momento en que tu conciencia va a tener que mandarte lo correcto. Y lo correcto justamente depende de que tú no te apoyes en esos postulados inexpugnables y absolutos, tan típicos de las creencias religiosas, por ejemplo, o de doctrinas políticas que a veces llegan a ser religiones. Esto lo dijo fulano, así que no se discute. Bueno, ¿por qué no? Paso por un momento de búsqueda espiritual. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Esta mitológica búsqueda me llevó a la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica, donde me encontré con Gastón Sublet, experto en estética, filosofía oriental y cultura mapuche, quien se ha dedicado a buscar el sentido de trascendencia de la vida. Don Gastón, gracias por aceptar esta conversación. Nos reunimos en la capilla del Campus Oriente de la Universidad Católica, lugar donde usted fue profesor, bueno, sigue siendo profesor del Instituto de Estética, pero donde hizo clases durante más de 30 años. Le quería preguntar sobre qué significación tiene para usted el espacio de la capilla en este campus universitario. ¿Este espacio? Sí. ¿Qué significado tiene para mí? Sí. Bueno, aquí se realiza la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe cristiana. Un espacio sagrado. La palabra no me gusta mucho. Pero yo diría que hay una instancia sagrada en el momento de la celebración de la Eucaristía. ¿Y cómo fue su relación con el cristianismo? Entiendo que usted estudió en un colegio de Sagrados Corazones en Viña del Mar, ¿no? ¿Y cómo fue evolucionando desde ese colegio, que era católico, hasta la actualidad? Bueno, era la religión que se enseñaba en ese tiempo, ¿no? Que era una religión muy dogmática, muy elemental. Ahora, si yo sumo todo eso, a mí eso no me sirvió de nada, ¿cierto? Entonces, al separarme de esa religión, bueno, seguí varios caminos. El primero fue el nazismo. ¿Fue nazi? Bueno, no pertenecía al partido nazi, pero era muy admirador de la Alemania de Hitler sin saber quién era él, ¿no es cierto? Yo creí que era un patriota que restablecía la dignidad del pueblo alemán humillado por el Tratado de Versalles. Para mí era eso. Y que la guerra que él libraba era contra los enemigos históricos de Alemania, a quien yo admiraba mucho. Después supe quién era, ¿no? Claro, alguien no tan bueno. Claro, mi madre era de origen alemán, ella también adhería
Pero de repente llegaron las noticias de lo que era realmente el nazismo y las brutalidades que habían ocurrido. Bueno, ahí dimos una vuelta de campana, ¿no? Bueno, después seguí por el camino de la espiritualidad oriental. Entonces, la figura de Mahatma Gandhi era para mí como un equilibrio. Si yo me hubiera ido solo con el Buda y con los del hinduismo, quizás ¿dónde habría llegado? Bueno, ahí apareció un maestro mío, Lanza del Basto, que era uno de los discípulos europeos de Gandhi, justamente. Él me subió al carro del cristianismo de nuevo. Y desde ese momento yo soy cristiano y pienso que Jesucristo está por encima de todo. Bueno, y mi iglesia ha sido siempre esta, ¿no? La Iglesia Católica. Gastón, brevemente pensando en un televidente que nunca haya escuchado sobre Jesucristo, ¿cómo se lo presentaría a usted en una frase? ¿Quién es Jesucristo? Difícil, ¿eh? Porque yo puedo repetir el dogma, el Hijo de Dios, pero eso no le va a decir nada a un agnóstico, ¿no es cierto? Claramente. Puede que nos vean muchos agnósticos. Entonces, yo se lo diría así. A ver, piense usted que un carpintero anónimo de una familia pobre, viviendo en una ciudad de ínfima categoría y se atreve a predicar una doctrina que es exactamente el reverso de la ideología que manejaba el mundo en esa época. Y bueno, sufre las consecuencias de ponerse en contra del orden establecido. Lo crucifican, ¿no? ¿Qué pasa después? Después la iglesia crece y finalmente el emperador Constantino de repente se da cuenta de que su imperio está lleno de diócesis, de catedrales, de obispos, de comunidades, y declara religión oficial del imperio al cristianismo. Ahora, ¿cómo es posible que un carpintero anónimo que no tiene cultura clásica, que no sabe nada de astronomía, de matemática, de historia, de buenas letras, de poesía, de teatro, no sabe nada de eso, ese hombre le haya cambiado el paradigma o el modelo de cultura al mundo entero? Tanto que finalmente tú divides el tiempo antes de él y después de él. ¿Qué es lo que hay en este hombre? Entonces yo le diría, respóndase usted mismo. Gastón, muchas gracias por esta conversación sobre religión. Gracias por la invitación también. Sabiduría chilena, de tradición oral. Piensa en Sócrates, piensa en Aristóteles, piensa en Confucio, en Buda. ¿Cuál es el Buda aquí? El sabio popular anónimo. Eso es lo importante. Ahora, este libro contiene 400 refranes recopilados de la boca del pueblo. Ahora, ¿qué se entiende por sabiduría? La ciencia nos enseña cómo es el mundo. En cambio, la sabiduría nos enseña hacia dónde va el mundo y nosotros en él. Un año en el budismo tibetano es el libro en que Sebastián Olivero detalla sus experiencias espirituales, y no tan espirituales, con las comunidades budistas en Chile. Parece una novela, también una crónica, incluso una autoficción, y se mueve entre la literatura de Proust y la recitación de los mantras. Respiren profundo. Inhalen, exhalen, Om, y disfrutemos de esta tranquila conversación en el Centro Holístico Chat de Ñuñoa. Sebastián Olivero, un año en el budismo tibetano. El narrador del libro, o tú, ahí podríamos ponernos a discutir sobre eso, dice en un momento que, por ejemplo, siempre se asocia que la burguesía se acerca a la espiritualidad para lograr una cierta iluminación, por decirlo así, y que la salvación o la redención está como reservada para las clases populares. ¿Tú qué era lo que estabas buscando? O sea, después de una crisis como de sentido, tratando de resolverla, encontré la vía espiritual, ¿sí? Pero no... lo que iba a decir es que los budistas, se supone que son, si ya son en serio, cualquier budista es budista para
alcanzar la iluminación, no tienen otro objetivo. Es todo para eso, todo lo otro es secundario, todo lo otro es como... No debería hacerles tanto ruido, no deberían concentrarse tanto, es como si eres budista es porque quieres alcanzar la iluminación, que bueno, es imposible, pero igual es como que lleva tu vida, como que la enfoca así de lleno en todo. Hay 3 rasgos que tú mencionas sobre el budismo que están como anclados a la cultura popular en Chile, que es como está la sonrisa, el vegetarianismo y la no violencia. ¿Tú con cuál te sientes más identificado y cuál es el que quizás te costó en su momento más sobrellevar? Darte cuenta de tus propias emociones antes de que te arrastren. Porque, por ejemplo, si alguien te pega, mira, y cuando uno ya es practicante, ya has tenido la meditación incorporada a tu vida, día a día y todo eso. Si alguien te ofende, antes de que te salga toda la rabia, tú podés ver como un pequeño movimiento, así como estoy sintiendo rabia. Entonces ahí tienes conciencia y puedes decidir, ok, me voy a controlar, cosas así. Hay algo que llama la atención del libro que es como esa tensión permanente entre lo que es la práctica budista cuando tú estás en el centro, cuando estás en grupo y cómo se lleva eso a la vida diaria. Entonces, ¿tú crees que se puede vivir plenamente una espiritualidad? O sea, yo veo que hay gente que lo hace, pero son básicamente los lamas. O sea, dentro del budismo los lamas. ¿Qué es un lama? Pero el lama es como el gurú, o sea, la encarnación del gurú para nosotros. Para los budistas. ¿A qué está asociada la práctica de una religión o una espiritualidad? ¿Son preceptos? ¿Es el rito? ¿Tiene que ser algo colectivo o uno puede llevar su propia espiritualidad individualmente? De todo, yo creo. Yo respeto todo. O sea, por ejemplo, la gente que tiene sus propias creencias, que va agarrando de cualquier cosa, si le funciona en términos de vida espiritual, en lo más básico es como llevar como una buena vida, ser bondadoso y ayudar un poco y no cagarla, ¿cachai? Eso ya es suficientemente espiritual, ¿cachai? Y tal vez que no sufráis tú mucho por tus propias ansiedades, con eso está bien. Si eso se logra en una iglesia, en un centro budista, incluso en una secta que es más sospechoso, pero igual... clásico de las sectas que llega gente, o sea, en el budismo yo conocía a mucha gente con problemas psiquiátricos, como muy perdida en la vida, ¿cachai? Como que realmente se sentían en un abismo y necesitaban ayuda, ¿cachai? Pero también la secta tiene algo de eso, como que llama a todas estas personas que les falta desarrollar su identidad, su personalidad, y las contiene, les da un sentido, y aparece cualquier tipo y hace que hagan cualquier cosa, ¿cachai? Oye, me duele un poco la rodilla. La verdad. ¿Lo dejamos hasta acá? Ya, está bien. Vamos entonces. Hoguera es en la llanura de Choei Ooka. El autor en japonés vivió la Segunda Guerra Mundial, lo pasó mal, fue capturado. Y aquí habla de un tamura que parte desahuciado de un hospital cuando ya la guerra está perdida. Es válido ver a la humanidad en su extremo para recordar que la vida vale la pena. En el cristal de un sueño he vislumbrado el cielo y el infierno prometidos. Cuando el juicio retumbe en las trompetas últimas y el planeta milenario, o sea, obliterado y bruscamente cesen. Oh, tiempo, tus efímeras pirámides, los colores y líneas del pasado definirán en la tiniebla un rostro durmiente, inmóvil, fiel, inalterable. Tal vez el de la amada, y en la contemplación de este inmediato rostro incesante, intacto, incorrompible. Será para los réprobos infierno, para los elegidos del paraíso. Bravo.